Buenas tardes, Silver. ¿Cómo me Buenas copias? tardes, licenciado. ¿Cómo me escuchas? Perfectamente. Gracias. Bien, esperemos unos segundos que los compañeros se vayan conectando para dar inicio a la secuencia del avance de materia de los temas que componen el PGO. Asumo que ya todos han recibido su usuario y contraseña, así como han mandado sus números personales al grupo. Por tanto, tenemos ya acceso a plataforma Moodle, que voy a visualizar en estos días todo el material y las grabaciones de las clases que ya vamos a abordar. Esto de esa parte no se preocupe. Buenas tardes a todos los que ya se han conectado, chicos. ¿Cómo me escuchan? Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha ¿Cómo estás, bien? Ignacio? Buenas tardes. ¿Qué tal se oye el audio? Yo escucho bien, normal. Perfecto. Perfecto, jóvenes. A ver, ustedes se conocen en cada clase que asisten. ¿Cuántos son los que ya normalmente están asistiendo a las demás materias, chicos? ¿Cuántos somos en el grupo? Bueno, yo veo una asistencia aproximada de 11 personas por clase. Ok, más o menos, ¿no? Entre 11 y 12 personas han estado asistiendo. Sí. Ya, muchísimas gracias. Bien, en la primera clase habíamos compartido un pantallazo de lo que va a significar o el contenido del plan global, ¿cierto? A partir del día de hoy y aclarando de que debemos una clase del 6 de agosto que nos vamos a poner de acuerdo para el sábado o para el domingo de ponerla, hoy vamos a dar inicio al avance y al abordaje de los temas que clase tras clase vamos a avanzar. Cualquier pregunta, como les había por favor recomendado, cualquier duda, con toda confianza, por favor, levantan la mano y con toda libertad preguntan sobre cualquier duda. Voy a empezar compartiendo un pequeño documental para que tengamos idea de lo que vamos a ver a partir de esta clase. Y para ello voy a habilitar el audio del documental y silenciar mi micrófono, lógicamente. ¿Ya? Atentos, por favor, es un pantallazo del origen de los derechos reales, con seguridad que ustedes van a escuchar términos familiares que han podido ver en Derecho Civil 1, de pronto términos que ya los hemos compartido en la primera clase de presentación de la materia y principalmente el contenido del PGO. Entonces voy a proceder a silenciar por favor mi micrófono, atentos que es un documental de 7-8 minutos como tal. Todo cuanto existe en el universo, sea de menor o de gran significación como es el caso de los simples y múltiples objetos que nos rodean, son denominados cosas. Todas aquellas susceptibles de constituirse en objetos del derecho y poder ser apropiadas para convertirlas en patrimonio de las personas son denominadas bienes. De ello estaremos hablando el día de hoy aquí en nuestro canal de Derecho. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Les saluda Fernando Barrientos y nuevamente darles la bienvenida a este espacio de derecho acerca de los bienes como materia general de Derecho Civil 2. Algunas cosas, no obstante de ser útiles al hombre, como es el caso de la luz,
y el aire, por ejemplo, no son considerados bienes por constituir objetos de propiedad. El término cosa tiene por tanto un significado más amplio que el de bien, ya que comprende no solo lo que no puede constituirse en objeto de propiedad, como es el caso de los elementos de la naturaleza, sino también todo cuanto puede ser objeto de propiedad del hombre. En el lenguaje jurídico, sin embargo, de la distinción precedentemente expuesta se toma ambos términos indistintamente para significar los bienes. Veamos. El artículo 74 del Código Civil Boliviano preceptúa como bienes las cosas materiales y las cosas inmateriales que pueden ser objeto de derecho. En cuanto a la clasificación de los bienes, una primera clasificación se halla señalada en dos partes. La primera denominada bienes corporales y la segunda denominada bienes incorporales. Son bienes corporales aquellos que tienen existencia real y que son percibidos por nuestros sentidos y susceptibles de mirarlos, tocarlos y diferenciarlos. Y serán entonces bienes incorporales los que percibimos simplemente con los sentidos, es decir, aquellos que consisten en mero derecho, como es el caso del crédito o la servidumbre activa, por ejemplo, o las obligaciones, o si queremos también el derecho de autor, por citar algunos ejemplos. Veamos la clasificación de bienes corporales. Como bienes, en esta naturaleza mencionaremos a los siguientes. Bienes inmuebles. Se conoce a los bienes con la denominación de inmuebles a aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro, como es el caso de la tierra, las minas, o así como las cosas que se hallan adheridas a ella, como es el caso del ejemplo de los árboles, las edificaciones, y cualquier otra que está adherida a la tierra, como lo establece el artículo 75 del Código Civil. Sin embargo, sobre este acápite es importante señalar que con la tecnología y la ingeniería en la actualidad, en algunos países ya es posible mover grandes edificaciones que se hallan adheridas a la tierra, como es el caso de muros o es el caso de edificios de varios pisos. Seguramente con el tiempo va a ir cambiando esto en materia legislativa, especialmente en el Código Civil. La otra clasificación alude a los muebles. Decimos que son muebles los que pueden ser transportados de un lugar a otro por fuerza externa, como es el caso de una mesa, un estante o una silla, sin que sean objeto de destrucción. También tenemos a los animales que se mueven por sí mismos y son denominados bienes semovientes. Tenemos a los bienes fungibles y tenemos a los bienes no fungibles. Son bienes fungibles aquellas cosas en que todo individuo de la especie equivale perfectamente a otro de la misma y puede por tanto ser sustituido fácilmente. Mientras que son aquellos no fungibles los que poseen un grado suficiente de individualización que hacen imposible la equivalencia o que sean sustituidos entre sí. Por ejemplo, un deudor de un saco o un quintal de harina cumplirá su obligación haciendo entrega de harina del mismo peso y calidad. A eso llamamos un bien fungible. En cambio, un deudor que tenga que devolver una hacienda o una propiedad o una casa tendrá la obligación como tal y quedará liberado de ella simplemente si entrega precisamente esa casa o esa hacienda y no otra. Ese es un bien no fungible. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos, documentos y mucho más sin Bienes consumibles y bienes no consumibles. Son bienes consumibles aquellos cuya existencia termina con el primer uso que se haga de ellos, como es el caso de los frutos y las bebidas, y civilmente como las especies monetarias, porque el dinero desaparece en su primer uso. Se llaman bienes no consumibles, por su parte, aquellos que soportan un uso más o menos largo, como es el caso de una máquina o un traje, por ejemplo, que se puede utilizar varias veces, ¿no? Esto lo encontramos a partir del artículo 79 en el Código Civil. Tenemos también los bienes divisibles y los bienes indivisibles. Son bienes divisibles entonces los que admiten fraccionamiento
sin que sufran o alteren su sustancia con respecto al todo, como por ejemplo, una heredad es indivisible porque no puede fraccionarse sin alterar la sustancia total del bien, pero que admite una división virtual en acciones, por ejemplo, un derecho, una mina, etc. Son bienes incorporales los derechos o bienes incorporales que han sido subdivididos en derechos reales, derechos personales o creditorios e intelectuales, a los que hace referencia el tema de los derechos subjetivos que ya lo hemos visto en otro vídeo. Sin embargo, habrá que recalcar que estos bienes son los que, careciendo de una existencia real, susceptible de ser percibida por nuestros sentidos, pueden, no obstante, ser percibidos por la inteligencia, cuyo exhaustivo estudio corresponde al libro segundo del Código Civil. Vamos a pasar a anotarlos, aunque sea de manera muy sucinta. Entre ellos están, realizándose los primeros por contar con una existencia propia e independiente, y los segundos por constituirse independientes de los anteriores. Bienes divisibles son aquellos que son susceptibles de poder ser divididos material o virtualmente, e indivisibles los que no admiten dicha división. Tenemos también los bienes dotales, que son aquellos bienes que la mujer aporta para sostener y mejorar las exigencias económicas del matrimonio. Y tenemos los bienes extradotales, que son aquellos bienes que no entran a formar parte de la dote, ¿no? Lo que se denomina en derecho de familia los bienes propios. Tenemos los derechos parafernales, que son aquellos bienes que tiene la mujer o el hombre y que lleva al matrimonio, pero sin comprenderlos dentro de la dote o de lo que se denomina en familia la comunidad ganancial. Tenemos también los bienes gananciales, que son todos aquellos bienes que han sido adquiridos dentro del matrimonio y que pertenecen a ambos cónyuges por igual. Tenemos los bienes hereditarios, que son aquellos bienes que han sido adquiridos al fallecimiento de una persona. También están los bienes realengos, que son los que se hallan ubicados en las ciudades o centros urbanos. Y finalmente tenemos los bienes rústicos, ¿no? Que son los que están ubicados en el campo. Bienes alodiales también, los que se hallan libres de toda carga. Esta primera parte la hemos denominado la clasificación de los bienes. Bien, han podido observar una introducción a lo que vamos, al tema que vamos a referirnos y abordar la presente clase. ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta, algún término que haya escuchado como nuevo y no esté entendido, chicos? ¿O está todo claro? ¿Quién podría decirme si existe alguna diferencia entre lo que es cosa y entre lo que es bien? ¿Nadie? ¿En función a lo que han escuchado? Pues bueno, a lo que recuerdo, podemos decir que cosa es cualquier objeto que podemos dar a nosotros una utilidad, mientras que el bien puede ser una cosa, sí, pero que es de la propiedad de un sujeto. En este caso, digamos, no sé, mi cama es un bien mío, podría decirlo así, o mi ropa, ¿no? Porque yo me lo he comprado y sí es una cosa, pero igual es un bien. ¿Ya? Muy bien. Sí, como que ha mencionado algo que la cosa es genérica y los bienes son aquellas cosas, vuelve a decir, susceptibles, digamos, de apropiación, ¿cierto? De propiedad. ¿Está bien? Es precisamente, adelante. Esto tendría que ver con lo que dicen los muebles e inmuebles, ¿verdad, doctor? Así es. Los Así muebles es. serían las cosas y los inmuebles son las casas, todo lo que está sujeto a la tierra. Exactamente. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a momento de establecer en el tema de
división o clasificación de los bienes. Ya, muy bien. Se ve que han estado atentos y han podido ver un primer acercamiento con lo que va a ser la clasificación de los bienes. ¿Alguien más levantaba la mano, chicos? Bien, a ver, ustedes van a advertir que a partir del artículo 74 al artículo 290 se encuentra el segundo libro del Código Civil denominado Reales. Lo que no hace nuestro código es establecer una diferenciación teórica o doctrinal de lo que es cosa y es bien. Entonces, tenemos que empezar estableciendo de forma básica y puntual que si nos referimos a la definición de derechos reales, nos vamos a referir a aquel nexo o vínculo, ¿sí?, jurídico que va a existir entre una persona y un bien o cosa. Van a ser una relación jurídica de dominio sobre ese bien por parte de la persona. Y ese dominio, a lo largo de los temas que vayamos avanzando, va a adquirir el matiz de propietario, el matiz de posesionario, el matiz de detentador y todo lo que vamos a ver. Ustedes van a darse cuenta de que nuestro Código Civil de manera indistinta utiliza el término cosa. En la mayor parte de la redacción de los artículos del libro de derechos reales, o reales como tal, van a encontrar que el Código Civil se remite o se refiere a un bien con el término cosa. ¿Por qué? Porque es indistinto al momento de haber redactado o copiado parte de nuestro Código Civil. Sin embargo, como futuros colegas, nosotros tenemos que tener clara la idea de lo que es cosa y de lo que es bien. Conforme decía el primer pequeño documental, todo lo que existe en la tierra, en el mundo, dice, es cosa. Y los estudiosos del derecho civil en esta materia, además de contar con un criterio filosófico, ¿cierto?, establecen que cosa es toda materia, es todo objeto en su estado natural que puede o no ser de utilidad para el hombre, que puede o no ser susceptible de apropiación y de darle una utilidad para el hombre. En cambio, ¿no? En cambio, cuando se refieren a bien como tal, están hablando también de un objeto, de una cosa, pero que le va a ser útil al hombre, que es susceptible de un valor económico y que además es susceptible de apropiarse o de ser propiedad de alguna persona. Los doctrinarios han establecido que, por ejemplo, cosa, en un sentido vulgar, es todo aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos, ya sea una cosa corporal, ya sea una cosa espiritual, ya sea una cosa real o abstracta. Es una acepción en el sentido vulgar. Desde el punto de vista filosófico, dice, cosa es todo lo que puede ser objeto de un predicado, de un juicio, por lo que cosa, dice, es tanto lo ideal como lo material. Es una postura filosófica, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, son términos genéricos, son términos generales. En el ámbito del derecho, ¿sí?, algunos estudiosos conciben que la cosa es lo antitético de la persona, es decir, la persona titular del derecho y la cosa como objeto del derecho. Por eso es que dentro del vínculo que se va a generar de la persona con el bien, ¿sí?, el titular de ese bien va a ser la
persona. No el bien va a ser titular sobre la persona. Eso no puede ser. La cosa va a ser el objeto del derecho. Pero esto visto esto como cosa, como lo maneja el Código Civil, ¿cierto? Como lo maneja el Código Civil. Entonces, van a hacer una clasificación que la vamos a estudiar de manera muy detallada más adelante, en base al criterio de estos doctrinarios, y van a aterrizar, doctrinalmente hablando, en que la cosa como tal es todo objeto, toda masa, toda materia en su estado natural, susceptible o no de ser útil para el hombre y no susceptible de contar con un valor económico, por lo general. En cambio, el bien, que etimológicamente viene del latín bonus, ¿sí?, es precisamente también una cosa, un objeto de utilidad para el hombre, susceptible de un valor económico, pero que además ha pasado por un proceso de transformación con la intervención de la mano del hombre. Y que definitivamente, como resultado de esa transformación, de ese proceso de agarrar una cosa en su estado natural y transformarla en un bien que sea de utilidad para el hombre, aparte de que ha adquirido un valor económico, ¿sí?, refleja que es de utilidad para el hombre. Ejemplo, a ver, ¿qué les puedo mostrar en este momento? A ver, ¿qué pueden visualizar en la pantalla? ¿Qué ven? Una cinta masking. Un masking. Cinta adhesiva. Muy bien, una cinta adhesiva, una cinta masking, un masking. Bajo la conceptualización y la diferenciación que estamos haciendo, ¿esto es una cosa o es un bien? Una cosa. ¿Ya? ¿Quién más? Creo que depende, Depende. ¿no? Para una empresa podría ser un bien. Ah, ok, ya tenemos dos criterios distintos. Ignacio nos dice que es cosa, Silver nos dice que es un bien. ¿Quién dirime? Doctor, fue Alejandro. Creo que a veces se confunden. Siempre pasa. Alejandro fue el que mencionó como cosa. Ah, ya. Yo, digamos, personalmente digo que igual es depende. Depende si es un bien o una cosa, dependiendo de qué sujeto estamos hablando. Como menciona nuestro compañero, si es una empresa, puede ser un bien. Puede ser un bien. Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Creo que son las dos cosas. Buenas noches, licenciado. Ambas cosas. O sea que al mismo tiempo puede ser una cosa y al mismo tiempo puede ser conceptualizada como un bien. Correcto, porque en algún momento va a ser de uso, ya sea individual o común, y eso lo transforma en un bien. Ya, ok. Vale el criterio, todo criterio vale. Vamos a ver. ¿Qué visualizan? Hablemos de la cajita nada más. Una cajita de cartón, un envase. ¿Cierto? ¿Esta será una cosa o será un bien? ¿La cosa? Una cosa. ¿Sí? Una cosa, doctor. Ya. Bien, veamos. ¿Cómo definimos doctrinalmente a la cosa? La definimos como toda materia, como todo objeto, como toda masa en su estado natural, que puede ser útil o no al hombre, no susceptible de un valor legal o de un valor económico, mejor dicho, no susceptible de un valor económico. Y definimos al bien
como aquella cosa, aquel objeto, útil para el hombre, susceptible de un valor económico porque ha pasado por un proceso de transformación que le ha dado utilidad y además susceptible de ser propiedad de alguien. ¿Ya? Así vamos a definir a la cosa y al bien. Algunos me han dicho que la cinta masking es cosa y algunos me han dicho que es bien. Esta cinta, antes de ser tal, llegó a la naturaleza así, este será su estado natural o ha pasado por algún proceso de transformación. Ha pasado por Sí. procesos de transformación. ¿Es o no es útil para el hombre? Sí es. ¿Susceptible de un valor económico o no es susceptible de un valor económico? Sí, es susceptible. Susceptible. ¿Susceptible de ser o pertenecer en propiedad a alguien o no? ¿O es de todos? Sí, doctor. ¿Es bien o es cosa? ¿Es bien? Es bien. Ah. La cajita. ¿Es el estado natural en el que habrá llegado a la naturaleza? No. No. ¿Qué era antes de ser una cajita? ¿Qué creen? Posiblemente un árbol, antes de pasar bastantes procesos. Muy bien. Si en su estado natural esto era un árbol, ¿ha pasado por un proceso de transformación o no? Sí, ¿Útil para el hombre o inútil? Útil. Útil, muy bien. ¿Cuenta con un valor económico o no cuenta? Cuenta. Cuenta. ¿A quién le pertenece esto? A usted. Porque lo he comprado yo, ¿cierto? Sí. Es mío de mí, ¿está bien dicho? Sí, Ya, creo. perfecto. No. Último, ¿qué visualizan? ¿Una Nada, doctor. escuadra? Escuadra, una Escuadra. regla, llamémosle. Sí, una regla, sí. ¿Este será el estado natural o ya ha pasado Tampoco. por un proceso de transformación? ha pasado por un proceso. Muy bien. ¿Útil para el hombre, susceptible de un valor económico? Sí. Sí. ¿Susceptible de pertenecer a alguien? Sí. Sí. Exacta. ¿Es bien o es cosa? Es bien. Bien. Ahora, esta es una piedra. Asuman que es una piedra. Me la he encontrado ahí por un riachuelo. ¿Es su estado natural o ha pasado por un proceso de transformación? Estado natural. Su estado natural. ¿Puede ser útil o no para el hombre? Sí, la utilidad le da a Sí. cada uno, ¿no? Podría ser para adornos o algo así. Muy bien. La utilidad la puede dar cada uno. ¿Tendrá un valor económico? Depende de la cantidad. Creo que por cantidad sí se vende la piedra, pero una o dos no. No, ¿cierto? ¿Es susceptible de ser propiedad de alguien o de quien se le ocurra levantarla, escogerla? Eso depende, doctor. Muy bien. Está entonces clara la diferencia entre lo que vamos a entender cosa por bien. ¿Sí? Doctor. Perfecto. doctor. Sí, licenciado. Vamos a entender entonces, chicos, para tener la precisión de las definiciones o los conceptos, qué cosa va a ser todo objeto, masa, materia en su estado natural, ¿sí? Que puede ser útil o no al hombre
que no ha pasado por un proceso de transformación, no es susceptible en su forma natural de un valor económico y puede o no puede ser susceptible de apropiación o pertenecer a alguien en propiedad. Lo contrario, vamos a definirlo como bien. Todo aquel objeto, toda aquella cosa, ¿sí?, que ha pasado por la intervención de la mano del hombre, por un proceso de transformación, que le es útil al hombre, que es susceptible de un valor económico y que además es susceptible de pertenecer a alguien, apropiación, ser propiedad de alguien. Esos son los bienes que vamos a estudiar, ¿sí? A esos bienes o sobre esos bienes, nosotros como personas vamos a ejercer la titularidad sobre ellos y lógicamente el dominio de esos bienes. Perfecto. Vamos a ver entonces nuevamente, ¿ya? Tema 1 para poder avanzar y establecer. Perfecto. Ahí vamos, ¿no? Planiol, por ejemplo, sobre los bienes decía, en su obra El Tratado Elemental del Derecho Civil de los Bienes, manifiesta que bien es todo lo que constituye un elemento de riqueza. Por tanto, dice, valuable en dinero, susceptible de aprobación, en provecho o utilidad de un individuo o de una colectividad. Dicho en otras palabras, viene siendo lo mismo que acabamos de definir, ¿cierto? Así concibe Planiol a los bienes. Además dice que la diferencia entre cosa y bien estriba en que el término o la palabra cosa es el género, lo general, lo genérico, y su diferencia específica es el bien, claro, porque ya ha pasado por un proceso de transformación, ¿cierto? En un sentido amplio y bien en un sentido estricto. Y sintetiza su criterio y dice, es decir, dice, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Esa es la explicación doctrinal que le dan el por qué nuestro Código Civil, refiriéndose a los bienes, utiliza el término cosa de manera indistinta. Ahora bien, conforme vimos en el pequeño documental, se visualiza perfectamente, ¿no, chicos? Vamos a empezar a ver, ¿sí?, la clasificación de los bienes, ¿ya? Es una clasificación amplia. Los bienes, por su existencia real o posible, se van a clasificar en bienes presentes y bienes futuros. Los bienes presentes, como su nombre lo dice, son los actuales, los que tenemos en el momento. Están con nosotros, así como les he mostrado, mi celular, una escuadra, qué sé yo, presentes, actuales. Los futuros, los bienes futuros, van a ser aquellos bienes que vamos a o podemos adquirir de acá a un determinado tiempo. A ver, quiero conocer su criterio. ¿Qué bienes podrían ser considerados futuros en función a que en algún momento los vamos a adquirir, van a ser transmitidos a nuestro dominio o nos vamos a hacer cargo? ¿Cuáles podrían ser esos bienes futuros? Una casa. Una. Tal vez una herencia, algo así. Que Una no se puedan dar hasta herencia. los 18 años o algo por el estilo. Exactamente. Por ejemplo, una herencia. El patrimonio que mis padres, mis causantes, como se dice en derecho, estén adquiriendo, estén construyendo, estén realizando, en lo futuro es muy posible que sea para mí, mediante la sucesión hereditaria, es decir, la herencia. Tengo una huerta de plantas, tengo las plantas de durazno, las cuido, las riego,
esperando que a futuro me den sus frutos. ¿Cierto o no cierto? Llega la época y voy a cosechar esos frutos. Lo mismo pasa con las cosechas. Entonces, por su existencia real o posible, vamos a clasificar a los bienes como bienes presentes y bienes futuros. Los presentes, los que tenemos en la actualidad, en el momento, y los futuros, los que vamos a poder adquirir más adelante. ¿Ok? Ahí está. Los presentes, ahí tienen un exfoliador. Los futuros, voy a sembrar, va a crecer y voy a cosechar, o también el tema de la sucesión hereditaria. Los bienes también se clasifican por su duración. Es muy importante diferenciar a qué se refiere. Bienes consumibles y bienes no consumibles. Los bienes consumibles, chicos, son aquellos bienes que con el primer uso que se haga de ellos, desaparecen. Apenas los uso o los consumo, si vale el término, desaparecen. En cambio, los bienes no consumibles son lo contrario. Son todos aquellos bienes que a pesar de que se haga un primer uso de ellos, no desaparecen, más al contrario, perduran por más tiempo. ¿Sí? Ejemplo, a ver, por acá que tengo. Los alimentos, las frutas. En este momento me como una manzana. Tenía la manzana aquí en la mano. Me la he comido. ¿Desaparece o no desaparece con el primer uso que haga de ella? Sí, ¿Sí? desaparece. Desaparece. ¿O la voy a volver a tener otra vez en mis manos? Desaparece. La misma manzana. No, no la voy a volver a tener. Puedo tener otra manzana, ¿cierto? Esos son los bienes consumibles. Lo contrario, la ropa. Me la compro hoy, nuevita, y me la pongo para usar en el día. ¿Desaparece? ¿Ya no sirve después del primer uso? ¿O me sirve? No, le sigue sirviendo. Claro. Por un buen tiempo me va a servir. Entonces, no es un bien, mejor dicho, es un bien no consumible. La casa, el departamento. El primer uso que haga del carro, de la casa, del departamento, ¿se va a destruir, va a desaparecer? No. Me va a servir un muy buen tiempo. Y lo voy a poder usar cuantas veces sea necesario. ¿Cierto? Esa es la diferencia entre bienes consumibles y bienes no consumibles. ¿Ok? Perfecto. Pasamos. A ver, chicos, estamos por cumplir la primera grabación. Estamos a menos de 1 minuto y medio. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o está claro? ¿Qué dicen, chicos? ¿Está claro? Sí, doctor, está todo claro. Ya. Sí, Perfecto. doctor, todo Entonces, claro. acá voy a parar la grabación. En 2 segundos les vuelvo a pasar el link. Por favor, se conectan para que continuemos. ¿Ok?